Géminis, espero que estés súper bien y empezamos con una imagen súper bonita con la mariposa. Y ya me está llegando mucha información. Eres una persona que te tienes que transformar. Estás pasando de ser una oruguita a una mariposa. ¡Wow! Cuando hagas estas transformaciones y te valores más, de verdad te van a venir cosas increíbles. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Esto era aquí un spoiler sobre esta lectura especialmente para ti, Géminis. Sobre todo si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info en mi web. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame Sakura Tarot, Instagram, TikTok, Facebook, por aquí abajo. Sobre todo, regálame mucho amor, mucho cariño, regalándome un like, suscribiéndote y sobre todo comenta. Vale, mensajes exclusivos para ti del amor. Piensa en esa persona, aunque no la hayas conocido aún. O por la persona que estás preguntando, que te guste. Vamos a fluir. ¡Wow! Siento de que aún no estás preparado a lo mejor para abrir tu corazón, o a lo mejor siento de que si es alguien que estás preguntando, siento de que aquí hay algo pendiente que se tiene que solucionar. Siento que para que tengáis una oportunidad, ya da igual si has tenido algo o estáis empezando o os ha paralizado con tu persona especial o no sabes cómo declararte, siento de que hay una conversación pendiente, máximo 4 meses, y a través de esa conversación que os podáis abrir en canal, ahí yo veo ahí una reconciliación. Debes de tener más seguridad, más certeza en ti misma o en ti mismo, Géminis. Eres una persona muy mental que se come mucho la cabeza. Debes de dejar fluir porque recuerda que la vida es muy corta. Estamos aquí de paso de verdad. Sí que es verdad que últimamente, ¿no?, el tiempo se está acelerando un montón. Y es porque la energía de este planeta se está elevando. Hay mucha gente que está despertando. Sobre todo estás recibiendo señales de tu equipo de luz, de seres que te protegen. Puede ser de que tengas algún percal en los próximos días, que vayas a lo mejor por la calle, o a lo mejor que pase algún patinete, también alguna bicicleta. Cuidado al cruzar también, que a lo mejor eres una persona muy mental, que conectas mucho con tu mundo interior, y a veces, sobre todo si vamos por ciudad, que nos pueden pasar muchas cosas, Géminis, en un momento. Al cruzar te despistes, cruces en verde y te lleves algún susto. Por eso tu equipo de luz te va a proteger. A lo mejor has podido tener algún susto que dices, esto es un milagro, si es porque alguien muy especial te está protegiendo siempre. Yo veo una figura maternal, una abuela, por parte de madre, que tenías a lo mejor una gran conexión con ella, o que te acuerdas mucho. O a lo mejor también puede ser que a lo mejor para algunos no tuviste una gran conexión, pero tienes más contacto en el mundo espiritual que en vida, también puede ser, y que te proteja. Puede ser, Géminis, que con alguien te quedó alguna espinita, que esa situación te quedó una conversación. Yo no siento a alguien, puede ser alguien cercano, con una persona que viviste hace años buenas experiencias, pero por la vida fuisteis por caminos diferentes y siempre, pues, ya sabemos, ¿no?, que a lo mejor es imposible que esa persona pueda estar en tu vida en estos momentos por 1000 cosas, pero que aunque sea una despedida te hubiera gustado. Escríbele una carta, Géminis, si ves que es inviable a lo mejor ponerte en contacto con esa persona. Una carta de despedida para quitarte esa espinilla que siento que llevas, ¿no? Y eso te va a liberar muchas cosas y mucha energía, porque cuando sanamos, liberamos y nos transformamos. Y ocurren muchos milagros en nuestras vidas. ¿Lo ves?
nuevo encuentro cercano. Hay alguien que vas a conocer pronto en estos momentos, Géminis, que te mereces, pero es muy importante que sanes, que te valores, que te des tu lugar, siento en estos momentos. Puede ser como máximo 3 días que yo siento que tienes que hacer esta carta, o a lo mejor también de tu expareja que aún llevas ese dolor y no estás dejando entrar a una nueva persona en tu vida, una nueva relación. ¿Por qué? Porque tienes que hacerle una carta, sobre todo a tu expareja, ¿no? Que para ti va a ser muy sanadora, vas a liberar mucho dolor. Y cuando hagas esta carta, aunque la tengas que hacer 1000 veces, Géminis, pero vas a liberar muchos sentimientos negativos. Y una vez que tú sanes, te liberes, alguien o por la persona que estás preguntando, yo veo un acercamiento. Está muy destinado en estos momentos lo que estoy canalizando para ti. Lo es, tienes que soltar mucha negatividad en tu mundo. Alguien oscuro te hizo mucho daño, pero eso ya no va contigo, forma parte de tu pasado, pero ¿lo ves? Injusticia. Siento de que viviste una injusticia hacia tu persona, hacia tu ser, Géminis, pero es muy importante que sanes, porque te vienen muchas, muchas cosas increíbles. Puede ser también de que hay un tema que te apasiona, que por ejemplo algo que a lo mejor quieres que ese tema sea a lo mejor algo en tu tiempo libre, investigar, o disfrutas hacerlo, o emprender, quieres emprender cosas nuevas en tu vida. Yo te veo en los próximos meses asistiendo a alguna conferencia de tu autor preferido, de esa persona que te inspira o te ha ayudado a sanar gracias a su historia personal también. Te veo con nuevas ilusiones, nuevos retos en tu vida, nuevos cambios, incluso un cambio de vivienda, lo tienes muy marcado, aunque ahora lo veas muy inviable. Confía en el universo, en las leyes universales, cosas increíbles te vienen, pero para que te venga esto debes de hacer esa carta, liberarte, Géminis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! ¿Lo ves? Yo te veo los próximos meses haciendo el gran viaje de tu vida, conectando con tu mundo interior y sobre todo cuando vas sanando, vas liberándote de ese pasado. Siento de que vas a tener más energía, no vas a tener tanto dolor de cabeza, incluso vas a dejar, vas a cuidar más tu mente, lo que comemos, y sobre todo te vas a sentir con más energía, vas a dejar de tomar ciertas pastillas, obviamente siempre según qué tratamiento, por favor yendo al médico y siempre con los consejos de tu farmacéutico o de tu médico, por favor, eso que quede muy claro. Pero yo me refiero también si tienes mucho dolor de cabeza, vas a dejar de tomar según que esa pastilla. Y sobre todo, Géminis, citas románticas con tu persona especial. Próximamente alguien romántico se queda en tu vida. Siento de que piensas que es de una manera, pero es una persona súper, súper, súper cercana, súper amistosa. Es una persona amante de la vida de los animales, del mundo. Es una persona también que lo ha pasado mal, pero yo siempre digo que lo de lo negativo son lecciones y ahí es cuando nos llegan esas bendiciones. ¡Wow! Y sobre todo tu persona especial, siento de que cuando tengáis relaciones íntimas te llevará a un hotel, te sorprenderá con rosas rojas, creo que son tus preferidas, incluso también los girasoles, me vienen mucho. Y déjate querer porque te lo mereces, Géminis. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme mucho amor, mucho cariño.
De verdad, gracias, gracias, gracias. Toda la info, si quieres una sesión privada conmigo, por aquí abajo. Mis redes sociales, regálame mucho amor, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.